Bien, acá estamos de nuevo en la Kehilá, en las horas de esta tarde de Shabbat, día 25 de enero del año 2025 y día 25 del mes décimo, el mes de Tebet, del año 5785 de la creación del mundo. Y listo ya para continuar clarificando Vaera, nuestra parashá de la semana. Así que bienvenidos todos y Shabbat Shalom. Bien, del evento de las varas convertidas en serpientes, tenemos enseñanzas en todos los niveles, en todas las direcciones. Tenemos enseñanzas de todo tipo. Ya en la sesión de la mañana vimos dos diferentes aristas de enseñanzas sobre esto de las varas convertidas en serpientes. Y a pesar que pues hemos visto dos nada más, vamos a ver otras hoy, pero igual las enseñanzas sobre las varas convertidas en culebras o en serpientes, tenemos enseñanzas diversas, a montones. Ahora, si alguien dice que esto de que las varas se convirtieron en serpientes, si alguien dice que eso fue nada más un truco, que eso fue magia, ilusionismo o algo irreal, pues déjenme decirles que el Zohar HaKadosh dice todo lo contrario. El Zohar dice: no penséis que la realización de los magos fue simplemente un hacer creer que. El Zohar dice: no penséis que la realización de los magos fue simplemente un hacer creer que. Y aclara, sus varas efectivamente se convirtieron en serpientes. Sus varas realmente se convirtieron en serpientes, dando por sentado que eso no fue. Eso no fue ilusión. Que no fue un truco, que no fue ilusionismo, que no fue algo irreal, sino que fue algo que realmente sucedió. Las varas literalmente fueron convertidas en serpientes. Esto nos lleva a lo siguiente. ¿Y cómo lograron hacer esto los hechiceros de Egipto? ¿Cómo es que lograron hacerlo? Y digo porque cualquier persona común y corriente puede tirar varas al piso y no va a pasar nada. Cualquiera puede tomar varas y decir: bueno, quiero ver si es cierto, si se convierten en... y no va a ocurrir nada. Seguirán siendo varas. Por eso es que la pregunta: ¿cómo lograron hacer esto los hechiceros? De hacer convertir varas en serpientes. ¿Cómo lograron hacerlo? El Zohar, el decodificador de la Torá, nos dice
es que los magos egipcios derivaban su poder de la brujería. ¿Cómo lograban hacerlo? ¿Cómo lograban hacer esto? Repito, los magos egipcios, dice el Zohar, derivaban su poder de la brujería. Y por eso lograban, dado el nivel de tumá que tenían, dado el nivel de conexión que tenían con el lado oscuro, con el lado izquierdo, ellos tenían esta habilidad, esta capacidad, este poder del mundo oscuro de poder hacer estas cosas. Así que el Zohar dice, los magos egipcios derivaban su poder de la brujería. Por lo tanto, y volviendo al principio, esto que los magos convertían varas en culebras o en serpientes no fue ilusionismo, no fue magia, no fue, como dice el Zohar, un hacer creer que, sino que, reitero, el Zohar dice, sus varas efectivamente se convirtieron en serpientes. Pero esto nos lleva al meollo de nuestra enseñanza de hoy. Oiga, Aarón convierte su vara en una serpiente. Los hechiceros también hacen lo mismo. De hecho, el faraón dijo, muestren una señal. Muestren una señal del poder de su Elohim. Y es ahí donde viene Aarón y tiró la vara y se convirtió en una serpiente. Y ya hemos escuchado de las enseñanzas de los sabios que paró y toda la gente a reír se pusieron. A reír se pusieron al ver que Aarón había hecho eso. ¿Y por qué se pusieron a reír? Para ellos eso no lo podían hacer, era fácil. Sí. Porque en Egipto hasta los niños podían hacer eso. Como decíamos en la mañana, fuera de cámaras, el Zohar dice que 10 especies de hechicerías, 9 de ellas se establecieron en Egipto y una en las naciones. Por lo tanto, Egipto era la sede, la cuna mundial de la brujería. Y por lo mismo, cuando Aarón convirtió la vara en una serpiente, el lugar se llenó de carcajadas. ¿Por qué, Roselena? Ahora, ante esto, que Aarón hace esto, los hechiceros hacen esto mismo, ante esto el espectador obviamente queda confundido. ¿Por qué, Herbert? Sí. El espectador queda confundido. Porque acá, para el espectador, no hay ninguna diferencia. Lo que puede hacer
ese hombre de barba blanca llamado Aarón. Si hasta los niños pueden hacerlo aquí en Egipto. Y aunque obviamente acá hay dos lados diferentes, dos fuentes o dos extremos o dos polos opuestos, la luz y la oscuridad, el lado positivo y el lado negativo, el lado derecho y el lado izquierdo. Acá tenemos al mismo tiempo en Aarón el árbol de la vida, y con los hechiceros tenemos el otro árbol que es parecido al árbol de la vida. De acá que el espectador ve y escucha y ve que como que es lo mismo. Todo se parece. Como que no hay diferencia entre lo uno y lo otro. Esto nos lleva hasta nosotros. Oigan, nosotros utilizamos libros de rezos, el otro lado también. ¿Me oye? Nosotros utilizamos camella. ¿Qué es un camella? ¿Qué es? Amuleto. El otro lado utiliza eso también. Los hijos de Israel, principalmente los que estudiamos la parte interna de la Torá, utilizamos hilos rojos para un propósito específico. El otro lado también. ¿O no? Nosotros que estudiamos el Zohar, la Cábala, para ello utilizamos el diagrama del árbol de la vida. El otro lado también. Nosotros utilizamos mantras. ¿Qué son los mantras, Lorena? Son como claves, códigos, palabras que elevan en una meditación. Nosotros utilizamos mantras. El otro lado también. Nosotros utilizamos vino en nuestras ceremonias. El otro lado también. Nosotros utilizamos velas en nuestras ceremonias. El otro lado también. ¿Qué más? Ahora viene el espectador. ¿Cómo queda el espectador? ¿Por qué? Porque no logra discernir. Porque para él todo lo ve igual. Eso es lo que está ocurriendo acá en Egipto
hoy que Moshe y Aarón se presentan por segunda vez ante Paró, y Aarón convierte la vara en serpiente, y los magos o hechiceros de Egipto hicieron lo mismo. ¿Cuál es el entrenamiento que reciben las personas para detectar los billetes falsos? Ya le hemos hablado. Contar o familiarizarse con los billetes correctos, los buenos, los verdaderos. ¿Sí? ¿Cuál es, Laura? ¿Cuál es el entrenamiento que reciben las personas para detectar billetes falsos? Roselena. Que tanto tocar así todos los billetes sienten la diferencia. ¿Qué billetes? Todos los billetes. Repítanlo. El billete que es bueno, sí. Repítanlo. Familiarizarse y contar, entrenarse contando billetes correctos, verdaderos, para así fácilmente identificar un falso. Familiarizarse con el billete real, verdadero, correcto, auténtico. Y entre más la persona se familiariza con el billete correcto, cuando aparece uno falso, pero para eso se requiere ¿qué? Discernir, que sepa distinguir. Y como de tanto tocar el billete correcto, que así detecta ese falso. Y oiga, ese es el caso y lo que no hay en nuestro medio, que las personas se den el tiempo para tratar de diferenciar entre lo uno y lo otro. El Rab Shaul llevó la enseñanza de Baera, la parashá de la semana, a otra arista, que ya la vamos a ver. Pero retomando lo que estamos viendo, la gente carece de discernimiento. Y por lo tanto se cumple lo que la Escritura dice, que a lo bueno llaman malo. A lo dulce llaman amargo. A las tinieblas llaman luz. ¿A qué se debe eso? Porque no nos tomamos el tiempo de aprender a discernir. Solo imagínense, ese día que Aarón convirtió la vara en una serpiente y los hechiceros hicieron lo mismo, cuando los egipcios regresaron a sus casas, ¿cómo regresarían? ¿Cómo volverían? No, confundidos. Aunque obviamente vieron una gran diferencia. ¿Cuál fue esa diferencia? Sí, que la vara de Aarón se tragó a todas las demás varas, y la vara de Aarón, decíamos, no engordó. No engordó. Así que no crean que es tan fácil, esto de saber diferenciar entre lo que es luz y lo que aparentemente es luz. Para esto se necesita de familiarizarnos cada vez más con la luz. Sí.
para que cuando aparezca la oscuridad vestida de luz, se pueda detectar. Decíamos que Rab Shaul llevó la enseñanza de Baera, la parasha de la semana, y sobre este caso en particular de las varas convertidas en serpientes, al caso de los maestros falsos. Imagínense la arista que le dio el Rab Shaul. Aarón es un maestro. Los hechiceros son también maestros. Y el Rab Shaul lo aplicó a su tiempo y por supuesto aplica para todas las generaciones. Y lo aplicó al caso de los falsos maestros. Cualquiera puede tener una Biblia, ¿verdad? Una Torah. Pero ¿cómo se va a detectar si es luz lo que nos están dando o no? Entre más uno esté en contacto con la luz, con la verdad, con la emet del Creador, cuando aparezca una mentira, un error, que parezca luz, entre más entrenamiento uno tiene, más capacitación uno tiene, más puede discernir o diferenciar o detectar dónde está el engaño. Por ejemplo, el Rab Shaul incluso citó a estos dos hechiceros. ¿Cómo que se llaman? En hebreo. Bueno, en español dice Hanes y Jambres, en otro caso Yunus y Jumbrus, Yunus y Jumbrus, dice el Rab Shaul, y de la manera que Hanes y Jambres, Yunus y Jumbrus resistieron a Moshe. ¿Qué es eso? Resistir. ¿Ah? ¿Qué es resistir? ¿Ah? Se opusieron a. Y de la manera que Yunus y Jumbrus resistieron a Moshe, así también estos. ¿Quiénes son estos? Lo acabo de decir. Los falsos maestros. Así también estos resisten a la emet, resisten a la Torah, resisten a la luz, se oponen a hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la emuná. Se lo leo de nuevo. Y de la manera que Yunus y Jumbrus resistieron a Moshe, así también estos resisten a la emet, a la verdad, a la luz, a la Torah. Hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la emuná. Y volvemos al mismo punto. ¿Quién es el que queda confundido? ¿Y por qué? De igual manera, el Rab Shaul dice en otro lado, porque estos son falsos enviados,
pero fraudulentos que se disfrazan como enviados del Mashiach. Y oiga, y no es maravilla, porque el mismo Satán se disfraza como ángel de luz. ¿De qué manera se disfraza? Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. ¿Cómo se viste a Satán? Como un enviado de luz. Y así se disfrazan también. Entonces, ¿en qué para todo esto, Marcelo? Y hay que estar familiarizado con la luz para saber cuándo en realidad es luz y cuándo no también. De hecho, nosotros que somos Israel de Agoim, ¿qué es eso? Israel en las naciones, que estamos en medio de los Goim. Estamos en medio de un mundo lleno de oscuridad, donde, hablando en términos espirituales, como ya lo cité, a la luz llaman oscuridad, y a la oscuridad llaman, a lo dulce llaman, y a lo amargo llaman. Así que para lograr tener una vislumbre o un discernimiento para detectar cuál es la fuente correcta y cuál no, cuándo es luz y cuándo es oscuridad disfrazada de luz, se necesita de práctica, conexión y conexión con la luz verdadera. Sigamos. Las 7 plagas que tenemos acá en Baera, ¿cuáles son? El agua convertida en sangre, la siguiente. La plaga de las ranas, la siguiente. La de los piojos, la siguiente. Diversidad de clases de animales o de fieras, la siguiente. La muerte del ganado egipcio, la siguiente. Las úlceras, sarpullidos, y la 7ª que tenemos en Baera, la granizada, el granizo mezclado con fuego. Estas 7 plagas las vamos a resumir en 2 enseñanzas diferentes. Por supuesto, cada una de ellas necesita una clarificación detallada, minuciosa, donde acá pues lo que no tenemos es el tiempo para hablar por lo menos vislumbres de ellas. Pero vamos a resumirlas a 2 verdades diferentes. La primera, las plagas sobre los egipcios fueron el resultado de su inconsciencia de hacer sufrir a su prójimo. Ahí resumamos. Las plagas sobre los egipcios fueron el resultado de su inconsciencia de hacer sufrir a su prójimo. ¿Qué significa eso entonces? Lo que ellos hicieron con el prójimo
Efecto boomerang. Lo mismo que ellos hicieron con el prójimo, con Am Israel, lo mismo les ocurrió a ellos. En hebreo a esto, como ustedes saben, se le llama midah keneged midah. ¿Qué significa? Medida por medida. Midah keneged midah. ¿Y cuál es el concepto de midah keneged midah? Medida por medida. Nancy. El universo se encargará que lo mismo que hicimos al prójimo, lo mismo que lo recibamos nosotros. A esto es a lo que también se le llama el karma, de lo que hemos estado hablando últimamente. El karma, causa y efecto. ¿Qué es el karma? ¿Qué es el karma? Es una ley cósmica de retribución. El karma es una ley cósmica de retribución, que lo que hacemos, eso mismo nos regresa. O lo hemos dicho en otros momentos, según la energía que enviemos al universo, esa misma energía el universo nos la devuelve. El karma es una factura espiritual pendiente por pagar. Los egipcios hicieron sufrir a su prójimo, a Am Israel. Un estudio minucioso sobre cada una de estas 7 plagas, la de la sangre, el agua convertida en sangre, y hasta la 7ª, que es la granizada mezclada con fuego. Cada una de las plagas fue por una barbarie, una injusticia, un daño, un sufrimiento que los egipcios causaron al prójimo. Y ahora el universo está haciendo lo mismo con ellos. ¿Sí? Midah keneged midah, o dicho de otra forma, el karma. En clases anteriores hemos visto que la palabra karma no aparece en la Torá ni en las Escrituras Sagradas. No aparece. Y si alguien dice, pero ¿y si no aparece, por qué hablan de ella o de eso? ¿Por qué? La palabra karma no aparece en la Torá, pero su enseñanza está por todos lados en las Escrituras Sagradas. Tomemos 3 ejemplos diferentes. El primero, pues acá lo tenemos claramente en Paera. Lo mismo que los egipcios hicieron a su prójimo, a Israel, lo mismo se les hace a ellos. El segundo ejemplo, Yeshua dice, mal que no quieras para ti, mal que no quieras para ti, no lo quieras para tu prójimo. ¿Qué está diciendo Yeshua en este caso? La enseñanza del karma. La enseñanza midah keneged midah, medida por medida. De hecho, más adelante dice, porque con la vara con que midas,
os volverán a medir. Con la vara con que midas, os volverán a medir. Es cierto que Yeshua no está hablando, no está diciendo literalmente la palabra karma, pero la enseñanza es esa. Y la tercera es el caso del Rab Shaul. El Rab Shaul, como conocemos en las Nuevas Escrituras, antes de que la luz se revelara a él, la luz de mesiánica en este caso, él era un perseguidor de la comunidad mesiánica. ¿Era qué dije? ¿Con qué? Era un perseguidor de la comunidad judío-mesiánica. Y lo mismo que él hizo como perseguidor, ¿qué creen que ocurrió? Al final, todo lo que él hizo a su prójimo, de hecho en alguna ocasión en estudios realizados se hizo toda una comparación. El Rab Shaul hizo esto, aquí se hizo con él esto. Más adelante hizo esto, el Rab Shaul contra su prójimo. Aquí se hizo lo mismo con él. Aquí él hizo tal cosa, aquí se hizo lo mismo con él. Y un comparativo perfecto, exacto. Él era un perseguidor, fue perseguido. Encarcelaba, fue encarcelado. Golpeaba a su prójimo, 3 veces 40 azotes menos 1. Él arrastraba a la gente. ¿Qué se hizo con él también? Fue arrastrado. ¿Y más? Así que la palabra karma es cierto que no aparece en las escrituras, pero su enseñanza está por todos lados. ¿Qué es el karma entonces? Es una ley cósmica de retribución, causa y efecto, medida por medida. La lección para nosotros, Nancy. La lección para nosotros, Roselena. De lo mismo se nos devolverá, como dice lo mismo que yo haga, eso mismo se me devolverá. La lección para nosotros, Herbert. Debemos tener cuidado con lo que hacemos. Al prójimo, ¿verdad? La enseñanza, Villegas. Es lo mismo que le haga al prójimo, es lo mismo voy a recibir. Y le hago bien, bien voy a recibir. Le hago mal, mal voy a recibir. Por eso reitero las palabras de Yeshua. Mal que no quieras para ti, no lo quieras para tu prójimo, porque con la vara con que midas, os volverán a medir. Por eso hemos aclarado en sesiones anteriores que cuando uno está pasando por un mal momento en la vida, no hay que quejarnos. No hay que quejarnos, ni murmurar, ni renegar. Ni tampoco hay que decir, pero ¿por qué a mí? Porque pudiera ser una factura pendiente de una migración anterior. O pudiera ser
que estamos en un examen espiritual para ser promovidos a un grado siguiente, inmediato, superior. Pudiera ser una prueba porque después viene un tremendo regalo. Por eso es que cuando uno está metido con el agua al cuello, hay que, como dice la Escritura, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque pudiera ser que nos perdamos de lo que el cielo tiene programado para nosotros. Así que la enseñanza sobre las 7 plagas es que estas son o fueron el resultado de la inconsciencia de los egipcios por hacer sufrir a su prójimo. Lo mismo que ellos hicieron, lo mismo se está haciendo con ellos. Así que nadie venga a decir que el Eterno lo que está haciendo. ¿Por qué, Rosa Miriam? Lo que ellos dieron, lo que ellos hicieron al prójimo, es lo que les está haciendo de vuelta. La copa que dieron a beber a los hijos de Israel, de la misma copa el cielo le está haciendo que ellos también beban. ¿Sí? Sin más ni menos. Como hizo un ejemplo popular por ahí que se me ha escapado, he perdido el hilo. Se les dio a beber una cucharada de su mismo chocolate, pero otra forma, una dosis de su propia medicina. Y la segunda enseñanza, siempre sobre las 7 plagas. Israel vive en el país de Egipto, como todos los ciudadanos egipcios. Todos viven en el mismo país, dentro de las mismas fronteras, dentro de la misma extensión territorial. Pero las plagas afectaron a los egipcios, pero no afectaron a los Bene Israel. Y aunque viven en el mismo país, pero las plagas afectaron a los egipcios, pero no a los Bene Israel. Eso está como la peste negra. Una pandemia que hubo ya hace un largo tiempo, donde murieron como 200 millones de personas en el mundo. La peste negra, imagínense, murieron como 200 millones de seres humanos. Pero no afectó a los judíos. No afectó a los judíos. Bueno, ¿y por qué las plagas en Egipto dañaron a los egipcios y no a los Bene Israel? Deje de lado por ahora lo primero que hemos visto. ¿Por qué? Es que el Eterno, amén a eso. Sí, eso es así, es que el Eterno, sí. Es que escrito está, ni plaga tocará tu morada. Sí. Pero siendo más prácticos, ¿por qué afectó a los egipcios y a los hijos de Israel, no? Sí, pero dejemos la primera enseñanza. ¿Por qué? Sí, pero dejemos ya la primera enseñanza. Sí, es correcto, pero ¿por qué? Oigan,
Los Bene Israel hemos sido equipados con herramientas espirituales. Hemos sido potenciados con diferentes tipos de energías espirituales, diferentes ejercicios sagrados, por medio de los cuales uno puede elevarse de Egipto, que es Malkut, elevarse hasta Yesod. Y aún viviendo todos en el mismo suelo. Los hijos de Israel hemos sido potenciados con herramientas espirituales, con conexiones. Imagínense, cuando tenemos el Minyan, por ejemplo. Y decíamos hace unos días atrás, hoy en esta otra arista de enseñanza, imagínense que por la recitación del Kadish y por el responder a los diferentes amenes que hayan ahí, podemos estar siendo guardados, preservados, protegidos, escondidos. Y todos vivimos en el mismo mundo físico. Así que los hijos de Israel, mediante sus conexiones con el Creador, sus rezos, sus conexiones con las mitzvot, fueron elevados de Malkut a Yesod, y Yesod es la fuente de los milagros. La fuente de los milagros. Así que usted puede vivir en Egipto junto con todos los egipcios, pero usted puede elevarse hasta Malkut, al lugar de los milagros, y provocar ¿qué cosa? ¿Qué cosa, Lorena? Para que realmente se cumpla lo que está escrito. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Pero para ello se requiere ¿de qué estoy diciendo? No se trata de nada más de cruzarnos de brazos, sino que se trata de accionar, como decíamos en la primera sesión. El Eterno dice en el Zohar: abre para mí una puerta tan pequeña como el ojo de una aguja, y yo abriré para ti las ventanas de los cielos. La historia de Baera y de cómo las plagas afectaban a unos y a otros no, más allá de venir a contarnos una historia, la Torá está despertando la conciencia nuestra. Está despertando la conciencia nuestra, que no debemos ser hombres y mujeres, no debemos de ser. Y en la medida que accionamos en las mitzvot o en los 3 pilares de la fe, ¿qué puede ocurrir? Por ejemplo, mire una gran diferencia entre en una
una colonia. Usted que tiene mezuzá en su casa y la gente que no tiene mezuzá en su casa. La gente que colocó la sangre en los dinteles de las puertas en Egipto y las que no la pusieron. Se trata entonces que la emuná hebrea es de accionar, y en ese accionar es que uno se eleva de Malhut a Yesod para provocar los milagros, de manera que lo que afecta a unos no afecte a otros, o que podamos proteger a todos. En el capítulo 9, versículos del 1 en adelante, veamos lo que la Torah dice, del 1 al 6. Entonces el Eterno dijo a Moshe: entra a la presencia de Paró y dile: Hashem, Elohe Aibrim, dice así: deja ir a mi pueblo para que me sirva, porque si no lo quieres dejar ir y lo detienes aún, he aquí la mano del Eterno estará sobre tus ganados que están en el campo, caballos, asnos, camellos, vacas y ovejas, con plaga gravísima. Y el Eterno hará separación entre los ganados de Israel y los de Egipto, de modo que nada muera de todos de los hijos de Israel. Y el Eterno fijó plazo, diciendo: mañana hará el Eterno esta cosa en la tierra. Al día siguiente el Eterno hizo aquello, y murió todo el ganado de Egipto. ¿Y qué sigue diciendo? Mas del ganado de los hijos de Israel no murió uno. Entonces Paró envió, y aquí que del ganado de los hijos de Israel no había muerto ni siquiera uno. En el capítulo 9, versículo 23, sobre la plaga número 7, versículo 26, versículo 24, dice: hubo pues granizo y fuego mezclado con el granizo, tan grande cual nunca hubo en toda la tierra de Misraim desde que fue habitada. Y aquel granizo hirió en toda la tierra de Egipto todo lo que estaba en el campo, así hombres como bestias. Asimismo destrozó el granizo toda la hierba del campo y desgajó todos los árboles del país. Solamente en la tierra de Goshen, donde estaban los hijos de Israel, no hubo granizo. Solo ahí no hubo. Era por la conexión del pueblo con la luz. Por la conexión del pueblo con la luz divina. ¿Cuál es la lección para nosotros en esto? Entre tanto accionemos con nuestros ejercicios espirituales, pues estaremos protegidos de todo lo que haya por estar sucediendo. Imagínense, solo si hablamos de Shabbat sagrado, citamos de nuevo lo que es tan natural en el mundo judío escuchar. Más de lo que los judíos han guardado el Shabbat ha guardado a los judíos.
Pero para eso se requiere hacer el Shabbat. Hacer el Shabbat. Más de lo que los judíos han guardado el Shabbat ha guardado a los judíos. Y la última enseñanza en nuestra parashá. Entiendo que la tarde siempre es bastante pesada y trato de no alargarme en la transmisión. Si después nos quedamos fuera de cámara hasta las 5 de la tarde hablando de la parashá. La última. Y esta sí es un recordatorio de lo que vimos en el ciclo pasado. Si usted le quiere llamar una repetición, es una repetición. De hecho, le diré esto. Ni me acordaba yo mismo de esto. Y me dije a mí mismo, no hay duda que hay cosas que si no se están retocando, repitiendo, uno ya no se acuerda. Soy honesto en decirles que esto que vamos a hablar, el año pasado lo cubrimos y yo ni me acordaba de eso ya. Y si yo no me acordaba de esto ya, por eso dije yo, no hay duda que hay cosas que ameritan, son necesarias que se retoquen de vez en cuando. Oiga, con la plaga de las ranas, el Eterno destruyó, acabó con la pornografía de los faraones de Egipto. ¿Con qué plaga? Con la plaga de las ranas. El Eterno terminó con la pornografía de los faraones de Egipto. Estos faraones tenían una mente perversa, una mente inmoral, corrompida, lujuriosa, lasciva, que tenían una pornografía en secreto. Nadie sabía en Egipto, solo ellos. ¿Qué recuerdan de eso ustedes? Creo que inició cuando el faraón de la época raptó a Sara y como que luego se quedaron con una muñeca, me parece, que era supuestamente la figura de Sara, y la venían ellos usando o reutilizando. ¿Cómo era Sara? Rosa Miriam. Y ustedes son hijas de Sara, mujeres. ¿Y por qué no salían? No, ustedes son hijas de Sara. ¿Cómo no? Hijas de Sara. En la Parashá, capítulo 8, versículo 3, dice la Torá, hablando de la plaga de las ranas, y el río criará ranas, lo dice Moshe a Faraón, las cuales subirán y entrarán en tu casa, en la cámara donde duermes, ¿y dónde más? Sobre tu cama. Y sobre tu cama. Ahí hay un solo, hay un secreto ahí. Hay algo escondido, y lo que está escondido ahí es la pornografía de los faraones de Egipto. Leo de nuevo hasta ahí. Y el río criará ranas, las cuales subirán y entrarán en tu casa, en la cámara donde duermes, y sobre, dicen los sabios,
sobre tu cama. Oiga lo que nos enseñan los sabios. Se refiere al faraón personalmente. El Zohar explica cuando uno de sus antepasados hizo raptar a Sara, la esposa de Abraham, para llevarla a su palacio, él había mandado hacer un bosquejo de ella y lo había colocado al pie de su cama. Ese faraón, cuando Abraham bajó a Mitzrayim por el hambre que hubo en la tierra de Canaán, que llegó diciendo de Sarai, Ajoti y mi hermana es ella, o she's my sister. Dijo el faraón, a mi harén. Y Sara o Sarai fue llevada al palacio, al harén de Paró. Pero como ustedes se acuerdan de la historia, la Shejinah protegía a Sara y le dijo, toda vez que necesites ayuda, ahí hay un ángel contigo, tú solo dale la orden de lo que haga y él te obedecerá. Así que cuando el faraón en la noche quería comenzar a tocarla, Sara le decía al ángel, golpéalo. Y una fuerza invisible golpeaba a Faraón. Aquel creía que se había mareado por el vino que había bebido, pero se cayó y se golpeó. Hacía otro intento por tocar a Sara. Y nuestra matriarca volvía y le decía al ángel, golpéalo. Y el ángel lo sopapeaba todo. Y no la pudo tocar. Así que el Eterno castigó a todos los egipcios con plagas y al final Faraón tuvo que regresar Sara a Abraham intacta, pero se quedó. ¿Y qué mandó hacer? ¿Qué mandó hacer? Quizá una muñeca, un maniquí, una figura de Sara. ¿Y por qué? ¿Para qué la hizo? Mente corrompida, mente perversa. Por eso los sabios dicen, sobre tu cama, se refiere al faraón personalmente. El Zohar explica, cuando uno de sus antepasados hizo raptar a Sara, la esposa de Abraham, para llevarla a su palacio, él había mandado hacer un bosquejo de ella y lo había colocado al pie de su cama. Después hizo ejecutar un grabado sobre una plancha de madera que le servía a él y a sus sucesores como objeto de sensualidad, concupiscencia carnal, pasión erótica, lujuria, lascivia. La plaga de las ranas, cuyo efecto devastador se hizo sentir hasta en la cama del faraón, fue la sanción a su pasión inmoral. ¿Qué hicieron las ranas? ¿Qué hicieron las ranas con la muñeca? Las mentes de hoy siguen tan pornográficas como las de antaño. Las mentes de hoy siguen tan pornográficas como las de antaño. Y si no hacen teshuvá, ya les van a caer una plaga de... Bueno, nos quedamos acá con Baera.
Nuestra parashá de la semana, esto es lo que el Creador, bendito sea Él, nos ha dado de nuestra sidra número 14 en este ciclo de Torah 2025, año 5785 de la creación del mundo. Shabbat Shalom para todos.